segunda clase, ¿verdad? Vamos a comenzar. Yo sé que algunos se van a ir conectando en el transcurso de esta hora. Inclinemos nuestra cabeza, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche que tú nos permites tener este tiempo para aprender de tu palabra sobre este estudio, Señor, estos dos libros, Jonás y Nahum, Señor, que podamos aprender de las consecuencias de ser obedientes, Señor, en la vida de Jonás, en la vida de Nahum, en el pueblo de Nínive también, Señor, pero también hay consecuencias de ser desobedientes, Señor. Ayúdanos a aprenderlo, a entenderlo y a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, creo que ya todos estamos listos. En la tarde envié el material. Había una petición ahí de mandar de una sola vez el material porque en algunos casos sacar las copias para muchos es difícil en el hecho del el viaje, ¿verdad? Entonces lo mejor es tener ya todo el material listo y, y ahí estamos, ¿verdad? Otro comentario que había es que hoy no se puede trabajar como lo hicimos la vez pasada. Cada estudio, por lo menos en mi caso, cada estudio va a ir siendo diferente, ¿verdad? Ahora parece que es un poco más de lectura. Siempre hay donde trabajar en el material. Hay unos apartados que dice pensemos y ahí son preguntas, ¿verdad? Tal vez no todos tengan el tiempo, tal vez no todos puedan hacerlo, ¿verdad? Por sus trabajos, por sus responsabilidades, pero el que pueda hacerlo, conteste esas preguntas. Las preguntas están después de un tema clave, ¿verdad? Viene una serie de preguntas que yo sé que cada uno puede responder, ¿verdad? Y las respuestas son fáciles, son sencillas, no hay que ser teólogo, ¿verdad? Con que usted haya leído la Biblia, Jonás y Nahum, las preguntas nosotros vamos a darle respuesta fácilmente. Ahora, el capítulo 2 o la clase 2, vamos a entrar ya al estudio de Jonás. Esta noche vamos a ver los primeros 3 versículos, ¿verdad? El personaje principal, ¿verdad? Podríamos decirlo, es Jonás, aunque lo vamos a ir viendo en el transcurso de este capítulo. El personaje principal siempre va a ser Dios para nosotros, ¿verdad? Jonás escribió el libro, Jonás fue utilizado por Dios, pero las características, ¿verdad? O los atributos de Dios es lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Quién es Jehová? Entonces la pregunta, ¿verdad? El libro de Jonás hace esa referencia, el versículo 1, vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, y empieza la historia. Pero dice, vino palabra de Jehová. Hace la referencia, ¿verdad? Que Dios mismo es el que muestra el interés hacia el pueblo de Nínive. Dios mismo es el que dice, ese pueblo tiene un problema, ¿verdad? Ese pueblo está lejos de lo que Dios quiere como una norma de vida para los ciudadanos. Están lejos completamente de vivir una vida que agrade a Dios. Pero a pesar de que estén lejos, Dios toma un cuidado o presta mucho interés a este pueblo, a tal punto que Dios se muestra clemente, ¿verdad? Y se muestra compasivo para con este pueblo, haciendo referencias. Y de los que estamos ya conectados, alguien busca Jonás capítulo 4, versículo 11 y lo puede leer. Jonás capítulo 4, versículo 11. De los que ya estamos conectados, alguien que lo pueda buscar. Jonás, capítulo 4, versículo 11. Amén. Sí, hermana. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Gracias. Vemos uno de los atributos de Dios, ¿verdad? El compasivo. No le interesaba a Dios solo las personas. El texto es bastante específico. Dice que habían 120,000 personas en Nínive y termina diciendo muchos animales, ¿verdad? Ahora, esta es una discusión, lo vamos a ir viendo en el transcurso de este curso. Esta es una discusión, por así decirlo, que tiene Jonás con Dios, ¿verdad? Y el final de todo esto, ¿verdad? La respuesta de Dios. Estamos viendo el último versículo del último capítulo del libro de Jonás. Y no tendré yo piedad de Nínive. Y no voy a mostrar yo la misericordia. Y no voy a mostrar yo
el ser compasivo y no voy a demostrar yo el ser clemente con este pueblo, ¿verdad? En este caso, Jonás escribe la cantidad de personas, 120,000 personas y muchos animales. Entonces, Dios está interesado, ¿verdad? En una cosa que, pues sí, su clemencia y su compasión tienen que ver con salvación, ¿verdad? Si usted la semana pasada, yo dije leer, ¿verdad? Pero aquí en el grupo un hermano dijo, miren hermanos, en 6 minutos yo escuché Jonás y escuché Nahum y esa fue una buena idea, ¿verdad? Los libros están en audio, usted pone el audio y en 6 minutos usted ya terminó de escuchar esos 2 libros. Jonás hace una referencia del corazón de Dios para con este pueblo, ¿verdad? Y la mayor expresión de Dios de salvación es, bueno, Juan 3:16, lo leíamos el martes pasado, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él cree, dice el texto, no se pierda, sino que tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Ahora, ¿quién siempre es el interesado? Si usted revisa en la Biblia, se va a Génesis, en los primeros capítulos, encontramos a Adán y a Eva que pecaron. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? Estoy en el capítulo 3, ¿verdad? No voy a los textos porque se nos acabaría el tiempo buscando textos, pero yo creo que usted lo sabe. Si no, anótelo. Juan, Génesis capítulo 3, usted lea la historia de Génesis capítulo 3 y se va a dar cuenta qué es lo que estaba sucediendo. El hombre y la mujer pecan y se esconden. Pero dice el texto, Dios los va a buscar y hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Y en el transcurso de toda la Biblia, la referencia que nos muestra de esa compasión, de esa clemencia de Dios en la vida, ¿verdad? De las personas es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos, hermano? ¿En qué condición hoy usted se encuentra con relación a Dios? ¿Estamos lejos de Dios? ¿Estamos en una comunión íntima con Dios? ¿Verdad? Ahora, donde usted se encuentre, todos vamos a tener una oportunidad de ese Dios clemente y compasivo, ¿verdad? Jonás así lo muestra. Y ya vamos a ver en los siguientes versículos 1 y 2 la expresión de Jonás de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Y cuál era la palabra de Jehová? Ve a Nínive, ¿verdad? Ya lo vamos a ver y le da la indicación Dios. ¿Qué hace Jonás? ¿Verdad? Bueno, si estamos hablando de obediencia, esperaríamos que el profeta Jonás fuera obediente, pero ya vamos a encontrar la respuesta de él. Bueno, nuestro Dios definitivamente es un Dios que salva. Y esa es la declaración de Jonás en el capítulo 2, versículo 9. Si alguien no puede leer, por favor. Jonás capítulo 2, versículo 9. Amén, hermano. Amén. Sí, hermano Raúl. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Sí, ahora, ¿por qué Jonás termina una oración tan bonita para con Dios, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué Jonás termina esa oración tan bonita en esta forma? ¿Qué había pasado en la vida de Jonás? Nos estamos adelantando. Por eso es que alguien decía ahora, ¿y por qué no vamos escribiendo? Es que hoy vamos a ver todo el libro, después nos vamos a ir a versículos bien específicos y va a ser como difícil ir escribiendo, ¿verdad? Yo les pedí la semana pasada, lean todo el libro para que tengamos un contexto en nuestra mente de toda la historia de Jonás en los 4 capítulos. Si no lo ha hecho, léalo esta semana para que no ande perdido, ¿verdad? ¿Qué había pasado en la vida de Jonás? En el capítulo 2. ¿Alguien recuerda? ¿Había sido desechado de los ojos de Dios? Podríamos decir que no tanto desechado de los ojos de Dios, pero él mismo se había puesto en la condición de, miren, láncenme al mar, hombre. Si yo me muero, el problema de ustedes, le dice a los marineros, va a terminar. ¿Quién desechó a quién? Jonás a Dios. Sí. A Jonás. Sí, exacto, hermano Raúl. Bueno, lo hizo en el contexto que como él ya se encontraba en la panza del pez, ya había orado a Dios él. Sí, ahora, antes de esto, la petición de Dios es, ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Rebeldía. Mostró su rebeldía. Sí, rebeldía. Dios le dijo, quiero que vayas al norte. Jonás dijo, yo voy al sur.
¿verdad? Había huido de la presencia de Dios. Completamente. ¿Y qué estaba haciendo cuando la gran tempestad? ¿Recuerda? Estaba ¿Qué estaba haciendo durmiendo. Jonás? Durmiendo. Estaba Y dormido. imagínese usted, su casa se está cayendo, todos preocupados en su casa y usted durmiendo. ¿Qué característica muestra en una persona que la cosa está terrible y él está durmiendo? ¿Qué podríamos pensar de una persona así? Que no le importa, ¿verdad? No es empático con la realidad. Todos sufriendo y él durmiendo. No, a mí no me interesa. De todos modos, nos vamos a morir, ¿verdad? Así que ya, yo tranquilo. Y llega el capitán del barco y le dice, hey, perezoso, levántate, ¿qué pasa? Todos están orando a sus dioses, esperando que más de alguno los salve. Y vos bien tranquilo aquí, decláranos quién sos. Y empieza a decir que él es del pueblo de Israel, que es esto, que lo otro. Entonces se dan cuenta que la situación está por culpa de él. Pero no solo eso, él sabe cuál es la solución. ¿Y cuál es la solución que Jonás dice que deben de hacer todos los marineros? ¿Cuál es la solución que Jonás propone? Echar Dice, suerte, echar suerte. Bueno, eso fue la idea de los marineros y la suerte cayó sobre Jonás y Jonás dice, alguien iba a decir, tírenme. tomadme y echadme al mar, Y cuando y el eso, mar os aquietará, porque es exactamente, por mi causa. exactamente, él sabía completamente porque él había desobedecido a Dios. Hermanos, esto es bien sencillo, ¿verdad? Comenzando en los primeros capítulos. Soy obediente a Dios, hay consecuencias. Soy desobediente a Dios, hay consecuencias. Yo sé que esta clase probablemente no le va a gustar a más de alguno, porque, pues sí, yo quiero oír nada más que la vida cristiana es bonita, que la vida cristiana es de bendición, que la vida cristiana es de prosperidad, pero la vida cristiana también nos pone retos. Y uno de los retos es la obediencia a Dios. Aunque no entendamos, y esto, hermano, esto es bien complicado, ¿verdad? Es bien complicado porque no es una fe ciega, sino que es una fe que nosotros tengamos el entendimiento, ¿verdad? De qué estamos haciendo. Y la Biblia siempre nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Pero yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Jonás sabía. Ahora, como decía el hermano Raúl, ¿a dónde fue a terminar Jonás cuando lo tiraron al mar? Bueno, un pez. Y pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez y comenzó a orar, ¿verdad? Hoy por hoy no vamos a ver la oración, sino que lo vamos a ver más adelante en las próximas clases. Y cuando ya Jonás dijo, no, ya que ya estuvo, ya me morí, y se dio cuenta que no se murió, la oración, ¿verdad? Mayor con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. ¿Por qué esta expresión de Jonás con voz de alabanza? O sea, estoy contento. ¿Por qué? Porque no se murió. Porque sabía que la desobediencia que había cometido a Dios implicaba morir. Y Dios, vamos a los atributos que estamos leyendo o que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Fue clemente y compasivo con Jonás a pesar de su desobediencia. Entonces dice Jonás, ¿verdad? Pagaré lo que prometí. ¿Y cuál era la promesa que él había hecho? Bueno, Dios lo había llamado a ser profeta. Voy a hacer lo que debo de hacer. Y entonces declara, la salvación es de Jehová, ¿verdad? La salvación es de Jehová, nuestro Dios salva. Ahora, ¿qué es la salvación? En palabras, hermanos, no teológicas, ¿verdad? Sino que sencillas del día a día. ¿Qué es la salvación? Alguien si puede darnos la respuesta. No palabras teológicas, ¿verdad? Sino el día a día. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ser salvos el día a día? Ser rescatados, hermano. Rescatados. ¿Alguien más? Vida. Vida. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué es salvación? ¿Alguien más? Dice el material que es la liberación del peligro, ¿verdad? Me voy pasando la calle
No me fijé y viene un carro y viene una persona y me jala del brazo y yo, ay, gracias, ¿verdad? Usted me salvó del día a día, ¿verdad? Algo se cayó, yo iba pasando y o me empujaron o me detuvieron y ya no me pasó, usted me salvó, ¿verdad? Día a día, a lo físico. Pero cuando hablamos de lo espiritual, la salvación tiene que ver con pasar de una condición a otra condición. Y eso es lo que Dios siempre va a proponernos a nosotros. ¿En qué condición está una persona que no tiene una relación con Dios, que no ha recibido a Cristo en su corazón? Bueno, la condición de él es que está, dice la Biblia, perdido en sus delitos y su pecado, en muerte, muerte espiritual, muy pronto muerte física, ¿verdad? Y muy pronto por la eternidad separado de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? A lo mejor alguien está en esta clase, no está expuesto a la Biblia así completamente y lo estoy asustando, ¿verdad? Tranquilo, porque estamos viendo un Dios clemente y un Dios compasivo. Y Dios no va a dar juicio a una persona sin antes darle una oportunidad. Probablemente esta clase o cualquiera de las otras clases en las que usted está es la oportunidad que Dios le está dando. Probablemente esta pandemia es la oportunidad para alguien. Probablemente lo que sucedió ahora, yo no lo sé, cada uno lo sabrá, es la oportunidad que Dios está dando para que nosotros levantemos la cabeza, ¿verdad? O como Jonás en el vientre de Jonás en el mar, ¿verdad? Yo digo esta expresión, aunque yo sé que no sucedió, levantó su cabeza y dijo, Señor, es que, es que estoy mal, es que esto que he hecho, he actuado locamente y no es correcto. Y el Señor, perdóname, cuando leamos el capítulo 2, la oración de Jonás es bien bonita. Aquí estoy, vea, en el vientre del abismo y ya me voy a morir. Pero cuando descubre que no, la salvación, dice, viene del Señor, ¿verdad? De Jehová. La salvación es de Jehová. Dios quiere salvarnos. Gracias. Dios quiere salvarnos en dos áreas grandes en nuestra vida. Una es el área física y otra es el área espiritual, ¿verdad? La salvación va a impactar estas dos grandes áreas de nuestra vida, lo físico y lo espiritual, ¿verdad? Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Cada uno va a tener un trato muy diferente, hermanos. No va a ser la misma forma, no va a ser el mismo método. Dios lo va a hacer con cada uno de una manera sumamente especial, ¿verdad? Y bonita. Así es que cuando ese momento llegue, disfrútelo. Y si ya llegó, yo sé que todos tenemos en nuestra mente cuando Dios nos salvó, ¿verdad? Para darnos vida eterna. Yo sé que así es, ¿verdad? La salvación viene de Jehová. Significa que toda la salvación viene de Él, sea física o sea espiritual. Jonás estaba experimentando una salvación física, ¿verdad? En ese momento. Él lo estaba experimentando. Y por eso dice, Señor, yo con mi voz, ¿verdad? Te voy a lavar, pero como no tenés una idea, porque yo me iba a ahogar en este mar y no me ahogué, ¿verdad? La da a quien Él quiere. Juan 3:16 ya lo leímos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Si alguien recuerda el texto, por favor, y me ayuda. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? El hermano Reinaldo Pérez muchas veces nos ha enseñado sobre la gracia, porque por gracia soy salvo, ¿verdad? Y esto no es de nosotros, esto no es que yo voy a hacer, esto no es obras, esto es un regalo, un don de Dios. ¿A quiénes? A todos. Ahora, ¿qué hicieron los marineros? Cuando el mar estaba en lo peor de lo peor, ¿qué hicieron? Cada uno buscó su propia religión. Dicho de otra manera, cada uno buscó su propio Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían ser rescatados físicamente. Y probablemente, ¿verdad? En la necesidad física se encontraron que espiritualmente también tenían una necesidad. Y cada quien buscó su Dios. O, dicho de otra manera, ¿verdad? Cada quien buscó su religión. La pregunta, ¿lo salvó su Dios? El texto dice que no. El texto dice que hasta que Jonás declaró quién era y qué debían de hacer para que físicamente fueran salvos, fue en ese momento cuando el mar se tranquilizó. Aquí vamos a ir encontrando muchas características, muchos atributos, perdón, de Dios. Bueno, el poder que tiene sobre el mar, para comenzar, ¿verdad?
Dice que Dios levantó una tempestad. Fue Dios el que hizo esa tempestad. ¿Para destruir la vida de Jonás? No, no, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos arriba de toda esta situación, nos damos cuenta que Dios permitió esto, que sucediera para que Jonás reconociera, para que los marineros conocieran también quién era el Dios de Jonás, ¿verdad? No dice que hubo una transformación de parte de los marineros, pero algo pasó en la vida de estos hombres, ¿verdad? Algo pasó en la vida de ellos. Ahora, si vemos el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás, ahora sí ya vamos a ir en orden, ¿verdad? Dice el versículo 1, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿verdad? Hay una comisión en la vida de Jonás. Viene la palabra de Dios a la vida de Jonás, ¿verdad? Si la gente va a apropiarse de la salvación, entonces es necesario que la gente escuche cuál es el mensaje de salvación. Hermanos, si nosotros tenemos la oportunidad de predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? Hagámoslo. Yo sé que la mayoría aquí quizás oramos, Señor, que toda la humanidad te conozca, pero no predicamos. Probablemente como Jonás, ¿verdad? Dios nos pide que vayamos a la derecha y quizás nosotros estamos yendo a la izquierda, no lo sé, ¿verdad? O usted en su trabajo, usted con su familia, usted con sus amigos, ahí es el lugar que Dios le quiere tener para predicar el evangelio. Algunos van a decir, mire hermano, yo no puedo abrir mi boca donde estoy, pero mi testimonio es clave. Y muchas personas han llegado a obtener la salvación por el testimonio de alguien. Ahí en la casa, ¿verdad? En la vecindad, en la colonia, en el lugar donde vivimos. Nuestro testimonio va a ser clave para que las personas obtengan la salvación. Imagínense qué terrible Jonás, cuando toda la situación estuvo terrible y los marineros estaban cada uno así, Jonás dormido. La respuesta del capitán fue, ¿qué te pasa, Aragán? ¿Verdad? ¿Será que alguna vez alguien va a decir, qué bárbaro, nunca me predicó, nunca me mostró? ¿Verdad? Probablemente no. El escuchar el mensaje tiene que ser clave. La proclamación, ¿verdad? Del mensaje de Dios va a requerir mensajeros para que Dios pueda salvar, ¿verdad? Va a requerir portavoces, como digo, nuestro testimonio, el hablar, el actuar nuestra vida diaria como esposos, como hijos, como mamás, como papás, ¿verdad? Como hombres, como mujeres, como estudiantes, como trabajadores. Es que el cristiano no solo es el día domingo en el culto, son todos los días que vamos a ser mensajeros, ¿verdad? Y lo debemos de hacer y debemos de vivir así. Debemos de hacerlo, si no la cosa se vuelve diferente. El versículo 2 dice, levántate, allí viene la comisión de Dios, ¿verdad? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Vean, Dios está exponiendo a Jonás. Jonás, hay un trabajo sumamente importante. Nínive, su maldad está subiendo, dice, delante de mí. Estoy viendo su maldad. Entonces te voy a pedir, como el caso de Josué, que te esfuerces y seas valiente y vayas a Nínive. El levantarse no solo implicaba, vaya, aquí voy. No, el levantarse implicaba ir del pueblo de Israel, ¿verdad? Región hasta Nínive, aproximadamente unos 500 kilómetros. Levántate y ve a Nínive. Y Jonás hizo así, se levantó, dice el versículo 3, pero para huir, pero para irse al lado contrario de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Dios le está pidiendo en ese único versículo, Dios está revelando cuál es la voluntad de él para con Jonás. Jonás, te tengo un trabajo. Quiero que te levantes y quiero que vayas a Nínive. ¿Y qué vas a hacer en Nínive? Bueno, pregona, habla sobre mí a esa ciudad, ¿verdad? Porque son muy malos, porque su maldad está creciendo. Y yo quiero que conozcan que soy un Dios clemente. ¿Verdad? Estoy estirando el texto. Yo quiero que conozcan que yo soy
misericordioso. Yo quiero que sepan que les puedo salvar física y espiritualmente, ¿verdad? Ese era el plan de Dios, ¿verdad? El llamamiento de Jonás era sumamente claro. Jonás no pudo haber dicho, ay, Señor, ¿verdad? Yo me vine a Tarsis porque yo no entendí. Es que no entendí que lo que querías. No lo vi así, Señor, ¿verdad? Es que como estaba bien confuso, ¿verdad? Es que yo hablo hebreo, pero tú me lo dijiste en griego, ¿verdad? Entonces, por más que me explicaran, yo tuve que haber ido al seminario, al instituto bíblico, 5 años para poder entender cuál era tu voluntad para mí. No, fue bien claro. Fue tan claro que Jonás voluntariamente decidió hacer lo contrario, ¿verdad? Pero Dios estaba dando una comisión. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿en qué área le ha comisionado Dios? ¿O en qué área Dios nos ha mandado a que nosotros le sirvamos? Piénselo en el contexto de la pandemia. Hoy que por un año, ¿verdad? Prácticamente en la iglesia uno está irregular. ¿En qué áreas Dios le ha pedido que le sirva? ¿Cuál es la comisión que Dios le ha dado? Ahora, si usted me dice, mire hermano, yo soy el encargado de parquear los carros en la iglesia, ¿verdad? Entonces su ministerio ha estado por meses frenado, ¿verdad? Porque nadie ha estado yendo a las iglesias, a los templos. Si usted me dice, mire hermano, yo soy el encargado de limpiar las sillas en el templo, ¿verdad? Entonces su ministerio ahí ha estado frenado porque no se ha estado yendo. Ya ahorita se comienza y eso es bueno, ¿verdad? Pero si todos nosotros entendemos que hemos sido llamados a predicar el evangelio y hemos estado encerrados, la pregunta es cómo lo hemos hecho. Y ahora las redes sociales, ¿verdad? Alguien va a decir, mi hermano, yo mando mensajitos, vea. Yo tengo grupos donde, aunque sea un texto, le regalo, vea. Mire, yo en la casa, como ahí estoy trabajando con los compañeros de colegio, de trabajo, ahí de repente, ¿verdad? Yo digo una expresión que hace referencia a Dios, ¿verdad? O sí, a mí me ha tocado ir a la empresa, a mí me ha tocado ir a estudiar y yo, mi testimonio, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo la comisión que Dios me ha dado. Pero la pregunta es, ¿sabe usted cuál es esa comisión? Bueno, Mateo al final, el último capítulo, casi los últimos versículos, Jesús es bien claro cuando le dice a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles primero y bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 hace esa referencia y esa es una comisión para todos nosotros. Ahora, de una forma personal, Dios le dice a Jonás, levántate, ¿verdad? Quiero que te pongas en pie, quiero que hagas, quiero ver la disposición que tienes para obedecer lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? No quiero que estés acostado y yo creo que el Señor me habló. No, para Jonás fue así, tajante, ¿verdad? Levántate y ve y le da un lugar. Pero la primera expresión, ¿verdad? Es, yo quiero, Jonás, que tú estés listo para recibir la dirección que yo te voy a dar. Levántate, ¿verdad? Al levantarse Jonás estaba reconociendo que el que le había hablado era Dios, ¿verdad? Era su jefe. Por su acción, ¿verdad? Decía, habla, Señor, como la mayoría de profetas tenían esa expresión. Habla que tu siervo está dispuesto a obedecer. Samuel dice que Elí le dijo, habla que tu siervo escucha. Yo estoy listo, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Verdad? Yo sé que todos aquí, o la mayoría, todas las mañanas hacemos un devocional. Y probablemente su sentimiento, ¿verdad? O su corazón está a ir al devocional y antes de leer la Biblia, yo sé que, y yo también oramos y decimos, Señor, háblame. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Pero de repente encontramos textos que, Dios mío, ¿verdad? No, Señor, ya tan así no, ¿verdad? Ya sí, quizás, y tomamos la actitud de Jonás, muy probablemente, no lo sé. Pero si no es así, qué bueno, ¿verdad? La obediencia en la preparación es indispensable para lo que va a seguir en la vida de Jonás. Si alguien puede leer Hechos capítulo 26, versículo 18,
Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Sí? ¿Me dejaron solo, hermano? Estoy buscando. 26, ¿qué dijo, hermano? 18. Ya. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, pues todos están... Hechos 16, no, No, ¿cómo? 26. Ah, Es 20. para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, a lo mejor usted ha leído el texto, ¿verdad? Pablo está haciendo referencia de quién es él, ¿verdad? Y está dando su testimonio. Pablo, delante de los gobernadores, ¿verdad? Delante de los, voy a decirlo así, ¿verdad? De los meros, estaba Pablo ahí, ¿verdad? Pablo aprovecha la oportunidad y comienza a decirle a Agripa, que era el mero ahí, ¿verdad? Si me permites hablar, y esto que a Pablo lo estaban enjuiciando, si me permites hablar, ¿verdad? Usted está en la corte, está a punto que digan, bueno, ya, ¿verdad? Juan Carlos va a que le vuele en la cabeza porque anda predicando de ese tal Jesús. Entonces Pablo dice, permítame, antes de que esto suceda, denme la oportunidad de hablar. Y cualquiera puede pensar, ¿verdad? El hermano Juan Carlos se va a defender. Y totalmente diferente. Cualquiera pudo haber pensado, Pablo lo que va a hacer es a decirnos que él es judío, que tiene también la nacionalidad romana, y entonces lo que él va a buscar es liberarse. Pero Pablo aprovecha ese momento para comenzar a hablar de su conversión. Comienza su vida pasada diciendo, yo era todo esto, ¿verdad? Pero llegó el momento donde el Señor, en su misericordia, me dio la oportunidad de que yo abriera mis ojos, ¿verdad? Me dio la oportunidad de que me convirtiera de las tinieblas a la luz, me dio la oportunidad de salir de la potestad de Satanás, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de recibir por la fe, dice, el perdón de mis pecados y tener herencia entre los santos. Pablo estaba aprovechando el momento, aunque estaba en un momento difícil y terrible porque iba a ser condenado, él estaba aprovechando el momento para predicar. Dicho de otra manera, cuando Dios le llamó, le dijo, yo te voy a llevar a lugares a los cuales tú vas a hablar de mí. La misma situación para Jonás. Levántate, porque tú vas a hacer algo importante para mí. Después de levantarse, Dios le da una dirección geográfica. Ve a Nínive, ¿verdad? Ya le llama el Señor, ¿verdad? Su preparación personal. Pero no solo eso, ahora le dice dónde va a ser su trabajo. Dios no nos va a llamar y nos va a dejar a medias. Dios va el panorama completo. Quiero que te levantes, quiero verte cómo estás preparado, quiero verte tu disposición, quiero ver tu obediencia. Sí, aquí estoy. Ahora te digo hacia dónde vas, ¿verdad? La dirección, el Señor le indicó cuál era el lugar, Nínive, ¿verdad? Lo vamos a ver en aquella gran ciudad, lo vamos a ver en los versículos que vienen de los capítulos, ¿verdad? Una ciudad grande en extremo, dice el capítulo 3, versículo 3. Hasta nos hace referencia de cuánto tiempo él tenía que caminar, camino de 3 días, para poder cubrir toda esta ciudad. Es probable que la región, ¿verdad?, medía aproximadamente unos 100 kilómetros. Estamos hablando de algo grande. El trabajo de Jonás no iba a ser fácil. El trabajo de Jonás iba a ser cansado, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios le había pedido, esa es la comisión que Dios le había dado. Y una población dice que era aproximadamente, lo acabamos de leer en el capítulo 4, el último versículo, aproximadamente, ¿verdad? 120,000 personas, aunque se calcula que habían unos 600,000 habitantes en el área. Además, la ciudad tenía gran importancia para toda la región, era la ciudad más importante en ese momento. O sea, no eran solo esas 120,000 personas que estaban ahí, había mucha gente que iba a ser impactada con el mensaje que Jonás iba a llevar, ¿verdad? Y él tenía que aprovechar la oportunidad. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Estaba desechando esa oportunidad.
Ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora, ya tengo la obediencia, ya tengo la dirección. Ahora, en la petición de Dios, también la tarea específica. Ya tienes el lugar, ¿verdad? Ahora quiero que pregones, que vayas y hables y les digas que están pecando. O sea, esto es complicado, hermanos. Usted va a su trabajo y se encuentra a un par de compañeros y ustedes dicen, mira, eso que estás haciendo es pecado, ¿verdad? Emborracharse es pecado, fornicar es pecado, adulterio es pecado, robar es pecado, la ira es pecado, ¿verdad? O sea, la situación para Jonás era un poco complicada, pero es lo que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Probablemente nosotros estamos acostumbrados a ir a lugares, a congregarnos, donde el pecado no se menciona. Es más fácil que nos den los 5 pasos para una vida exitosa que decirnos que lo que hacemos es pecado. Porque si nos lo dicen, ya no llegamos mejor. No, esa iglesia ya no, vea, porque ahí no me gusta. Muy aburrido. No, yo mejor no. ¿Por qué? Probablemente, no lo sé. Se están diciendo las cosas que la Biblia quiere que se digan. Predican Biblia. Están predicando Biblia. Y si usted está en un lugar donde están predicando Biblia, amén. Se está pregonando, ¿verdad? El pastor está pregonando contra el pueblo. Pero la comisión también va hacia nosotros. Que vayamos y quítele la palabra Nínive y póngale ahí, ¿verdad? Su trabajo, su lugar de estudio, su casa, el lugar donde vive, sus amigos, sus familiares. Pregone contra ellos. ¿Qué debía de hacer entonces? ¿Cuál era la tarea? Bueno, bien fácil o bien sencillo, diría yo. Tenía que predicar. Tenía que ir y denunciarle al pueblo de Nínive que lo que estaban haciendo no era correcto, que eso que estaban haciendo es pecado y que no le agrada a Dios. Y entonces el pueblo de Nínive iba a tomar la decisión, como siempre es, ¿verdad? Como siempre es. Ahora, es bien sencillo, ¿verdad? Es bien sencillo. Ahora, pregonar no solo es decirle a una persona, es hacer una denuncia pública y en voz alta. No era fácil para Jonás, no era fácil. Él entendía. Ya vamos encontrando las razones por las cuales Jonás mejor huye, ¿verdad? Aunque hay una razón nacional por la cual él huye, pero viéndolo, ¿verdad? Vaya usted allí a la ciudad donde vive, cómprese o que le presten un megáfono y empiece, ¿verdad? A decir, ustedes, pecadores, se van a ir al infierno. No, hermano, eso yo no soy loco, yo no lo hago, ¿verdad? Y usted me pregunta, ¿y usted sí lo haría, hermano? Tampoco, yo no soy loco, yo no lo hago. Pero ¿y si Dios pide que lo hagamos? Ahí está el conflicto para muchos, ¿verdad? Ahí estaría el conflicto para todos. Pero esa era la petición que Dios, ¿verdad? O por lo menos la comisión que Dios le hacía a Jonás. La razón de la acusación que él tenía que hacer a los habitantes es que la maldad había subido delante del Señor y Dios ya no soportaba el comportamiento, la vida que este pueblo de Nínive estaba teniendo. Entonces, Jonás, yo quiero mostrar mis atributos a ese pueblo y por eso te pido que te levantes y vayas a Nínive y pregones contra esa ciudad, ¿verdad? Y la tarea está bien clara y el punto está bien específico. Ahora, ¿lo iba a hacer Jonás? Esa era la pregunta, ¿verdad? Si vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 14 y 15. Yo mencionaba Mateo 28, ¿verdad? Marcos nos va a dar otra referencia. Marcos, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Si lo voy a leer y vamos ahí, yo estoy ahora en la página 7 del material, ¿verdad? Si usted quiere marcar ahí. Si no es la página 7, entonces estamos en el tema de la comisión de Jonás. Jonás 1:2, al final, ahí estoy en este momento en el material, ¿verdad?
voy a ubicarme, si me lo permiten. Bueno, no me voy a poder ubicar, pero ahí estoy, ¿verdad? Para que usted esté ubicado donde yo estoy. Dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que... versículo 14, perdón. Versículo 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la preparación? ¿Cuál era la preparación personal cuando vemos el versículo 14 de Marcos? Marcos 16, 14. ¿Cuál era la preparación personal? Bueno, no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿verdad? Pero viene una dirección geográfica, así como en la vida de Jonás, versículo 15, y les dijo, ¿id por dónde? ¿A dónde los manda el Señor Jesucristo? Todo el mundo. Ir a todo el mundo, hermanos. Como discípulos, yo estoy aquí en El Salvador y el mundo para mí, ya lo vamos a ver más específico, es aquí en San Salvador. Pero aquí hay hermanos de México, aquí hay hermanos de Nicaragua, de Costa Rica, ¿verdad? Como hermanos, como conjunto, nosotros estamos yendo a todo el mundo. Solo los que estamos en esta clase podemos impactar a cuántos países. Ay, hermano, pero es que países, usted está hablando muy exagerado. Vámonos más pequeñitos, ¿verdad? Departamentos, municipios, distritos. No, hermano, casas. ¿A cuántas casas podemos? Familias. ¿A cuántas personas podemos impactar? ¿Verdad? Hay una dirección. ¿Cuál es la tarea específica? La segunda parte del versículo 15. Y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, tenemos, hermanos, una comisión. Tenemos que ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora Lucas, ¿verdad? Lo hace todavía más específico. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y comienza, ¿verdad? Lucas a hacer la referencia donde debe de comenzar el pregonar la palabra de Dios. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos de los hermanos andan hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Otros andan en Samaria, ya un lugar, ¿verdad? En Centroamérica probablemente, en América probablemente, ¿verdad? Otros en Judea, no hombre, ahí departamentos de nuestro mismo país, ¿verdad? Ciudades del lugar de nuestro mismo país, no, pero hermano, yo, Judea, ahí donde yo vivo, ¿verdad? Lo voy a hacer todavía, ahora voy a ir de lo más específico a lo más general. Comencemos en nuestra casa. Vamos a nuestro trabajo. Salgamos a departamentos, ¿verdad? O distritos o municipios. Vayamos a estados. Salgamos. Probablemente Dios dé la oportunidad a más de alguno de nosotros a ir a Europa. Y ahí yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Quizás nunca voy a ir a Europa, pero en mi casa, en el lugar donde vivo. Al estado, al departamento. Pero la comisión está dada para nosotros. Y esto es lo que Jonás tenía que hacer. Y esto es lo que Jonás debía de hacer. Pero ¿qué hizo Jonás en el versículo 3? Si regresamos a Jonás, a lo mejor tiene su Biblia. Yo tengo el teléfono para que se me haga un poquito más rápido, ¿verdad? El encontrar los textos. Y aún así me cuesta. Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó. Jonás fue sumamente obediente. Dios le dijo, levántate. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje, o sea, él invirtió para ser desobediente. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué dice el texto al final? Lejos de la presencia de Jehová. Vea la actitud de Jonás. Ya estaba la comisión, ya estaba el plan,
ya Dios le había delegado qué es lo que tenía que hacer. Entonces Jonás, entendiendo completamente, se levanta, dice, y huye de la presencia de Jehová. Paga su pasaje, ¿verdad? Para entrar al barco, porque él quería huir. Él quería irse lejos de la presencia de Jehová. Yo, Señor, te amo, te adoro y estoy dispuesto. Y cuando Dios llama, señores, era broma. Yo en este rollo no me meto, yo no quiero. Y lo mejor que puedo hacer es escapar, huir lejos de tu presencia. Cuando Dios lo comisiona, ¿verdad? Que Jonás definitivamente va a reaccionar a ese llamamiento. Y aquí caemos al tema. ¿Qué hago, Señor? ¿Soy obediente o soy desobediente? Y siempre va a ser así en nuestra vida cristiana. Dios en su palabra, Dios en el mensaje de su palabra a nuestras vidas, va a decir qué es lo que debemos de hacer. Y es nuestra decisión ser obedientes o ser desobedientes. Voluntariamente nosotros vamos a decidir dos cosas nada más, la obediencia y la desobediencia, ¿verdad? La respuesta de Jonás esperaba que fuera una respuesta conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Se esperaba que Jonás fuera obediente, pero no siempre va a suceder en la vida real. Por eso digo, hermano, la vida cristiana, usted puede decir, no, hombre, la vida cristiana es lo máximo, ¿verdad? Mire, si... La pregunta es, ¿usted está siendo obediente a la palabra de Dios? Y usted va a decir, sí, hermano, estoy siendo obediente. Y aquí voy a poner una cuñita, ¿verdad? Y entonces cuando usted es obediente a la palabra de Dios, todo sale bien. Y probablemente alguno dirá, hermano, yo estoy sufriendo económicamente, físicamente. Yo estoy sufriendo, ¿verdad? Persecución. Estoy siendo obediente a Dios y tengo que huir, porque en el lugar donde estoy no se puede predicar abiertamente la palabra. Hermano, a mí me echaron de la iglesia donde me congregaba porque haciendo la voluntad de Dios. Que sería muy diferente que diga me echaron por pecador, ¿verdad? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Me sacaron del ministerio, yo haciendo la voluntad de Dios. Y es lo que se espera, ¿verdad? Ahora, no somos nosotros maquinitas, ¿verdad? Que se nos va a decir haga esto y punto. Somos seres humanos, ¿verdad? Poseemos libre albedrío. Y entonces ese libre albedrío nos permite decidir si obedecemos o no obedecemos, ¿verdad? Y las reacciones en cada uno de nosotros van a variar, ¿verdad? Posibles reacciones pueden ser inmediatas, ¿verdad? Puedo obedecer y después analizar qué es lo que estoy haciendo o llegar a la discusión, ¿verdad? Puede ser una obediencia parcial o puede ser una desobediencia deliberada. Voy a poner ejemplos, ahí están en el manual, ¿verdad? La obediencia inmediata y explícita. Dios le dice a Felipe que vaya a un lugar específico porque viene un hombre leyendo una porción de la Biblia, es Isaías, y el hombre no entiende nada y Felipe se va. Felipe no espera directamente y le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, bueno, si alguien me explicara, ¿cuál fue el resultado? El hombre eunuco termina bautizándose, ¿verdad? Una obediencia, pero que después se va a discutir. Ananías, estoy en los textos de Hechos, ¿verdad? Dios le dice a Ananías qué es lo que debe de hacer. Y Ananías lo hace, pero después le dice, Señor, pero este Saulo no es aquel que anda matando a los judíos, los anda llevando a la cárcel y los anda metiendo a las sinagogas para que los maten y los metan presos. Yo soy obediente, pero yo solo pregunto, Señor, ¿verdad? Una obediencia parcial. Cuando Saúl es llamado a ser rey y Samuel le dice a Saúl, vas a hacer lo que yo te diga. Cuando yo llegue, yo hago el holocausto. Y en la angustia de la batalla y porque están casi por perder, Saúl se desespera y Saúl hace a medias, ¿verdad? Las cosas. Y le dice Samuel, en este momento, Saúl, perdiste el reino, ¿verdad? O una desobediencia deliberada. Yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios me ha pedido, pero yo voy a huir. El caso de Jonás, ¿verdad? Posibles reacciones. Cada uno va a decidir, ¿verdad? Ahora,
pensemos en la vida de Jonás, siendo un siervo del Señor, siendo un profeta, ¿verdad? Teniendo las instrucciones claras. Jonás decide desobedecer en vez de levantarse y hacer lo que Dios le pide. Jonás se levanta y hace totalmente lo contrario a lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Una desobediencia totalmente deliberada. Sí, Señor, yo entiendo tu palabra. Sí, tu Espíritu Santo me enseña tu palabra, ¿verdad? Yo sé lo que debo de hacer, pero no quiero. Hermano, contra eso nadie va a luchar. Usted va el domingo a la iglesia, el pastor predica, ¿verdad? Usted entiende el mensaje, el Espíritu Santo habla de su vida y usted el lunes dice, no, yo no voy a hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? O de repente usted va a buscar consejería con su pastor, el pastor dice, mire, yo creo a la luz de la palabra que usted debe de hacer esto, y usted dice, ya lo entendí, pero no lo voy a hacer. Usted sabe que lo que está haciendo hoy por hoy está destruyendo su vida. Y usted dice, no, yo voy a seguir así. Está destruyendo su familia, su matrimonio, la vida con sus hijos, su propia vida. Y usted dice, no, yo voy a seguir así. Es su decisión. Cada uno decide lo que quiere, ¿verdad? Pero volvamos a los atributos de Dios. Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios clemente, que da la oportunidad, ¿verdad? Y no es que nosotros seamos espirituales, así grandes espirituales, ¿verdad? Por eso estamos viendo el caso de Jonás, un hombre que era un profeta de Dios. Y todos esperaríamos, no, si es el profeta, ¿cómo? Si este hombre oye a Dios. ¿Y cuál es la decisión de él? No obedecer lo que Dios ha dicho, ¿verdad? No lo va a obedecer. Ahora, ¿sabía esto Dios o no lo sabía? Si leemos Salmo 139, alguien si lo busca, por favor, y lo puede leer. Salmo 139. Por lo menos unos cuantos versículos. No vamos a leerlo todo, ¿verdad? Salmo 139. Yo, Amén. Sí, hermano. Oh Jehová. Adelante, hermana. no, usted, lo siento. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás ¿Sí? y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Hasta ahí lleguemos. ¿Qué está diciendo el salmista con respecto a Dios? Que lo sabe todo. Lo sabe Antes todo. de suceder. Exactamente. ¿Sabía que Jonás iba a huir? Sí, lo sabía. ¿Y por qué entonces lo llamó? Comentemos, hermanos. Al final pienso que la voluntad de Dios siempre iba a prevalecer. Dios al final conoce la vida de cada uno de nosotros, pero Sí, si nos llama, Dios jamás se equivoca en el llamado que hace a la vida de cada uno de nosotros y de alguna manera siempre su voluntad y su propósito se cumple, hermano. sí. ¿Alguien más? ¿Habrá otra opinión? Porque Dios entonces, si lo sabía, llama de todos modos a Jonás. Bueno, debemos de entender el contexto, ¿verdad? ¿Quién era Nínive? ¿Quién era el pueblo de Israel? Nínive llegaba a cada momento, ¿verdad? En el poder que Nínive tenía en ese momento, podía hacer lo que quisiera con Israel. Entonces, Nínive había destruido, Nínive había invadido, Nínive estaba haciendo lo que quería con el pueblo de Israel. Decir, X país, una potencia, llega a cualquiera de nuestros países a destruirlo, a molestar, a robar, a llevar esclavos y todo lo que quiera hacer. Es una potencia, de todos modos puede hacer lo que quiere hacer.
Y nosotros ahí, ¿verdad? Con la cabeza agachada, ni modo, porque así toca. La potencia manda. Ahora viene Dios y le dice a Jonás, Jonás, tengo un trabajo para ti, tengo una comisión para ti. Quiero que en la calidad de profeta tú vayas y prediques la palabra. Y Jonás bien contento, ¿verdad? Porque Dios lo ha llamado. Dios me ha llamado para hacer algo muy importante. Sí, Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero que vayas a Nínive y prediques. Y empieza Jonás, ¿verdad? En su mente, ¿cómo es posible que voy a ir a predicar a esa potencia que está destruyendo a mi país? ¿Verdad? Entonces viene el conflicto. Ahora, veamos, en la misericordia y la bondad de Dios no va a obligar a Jonás a hacer lo que Dios quiere, sino que va a hacer entender a Jonás, en el transcurso de los capítulos lo vamos a ver, le va a llevar a un punto en el que Jonás entiende el tema de la salvación, entiende el tema del cuidado de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y ese es el proceso en el cual, aunque sea el profeta, ¿verdad? Todavía habían áreas en la vida de Jonás que Dios tenía que trabajar. Y por eso le llama. Hermanos, la pregunta entonces, ¿por qué Dios nos ha llamado a nosotros si sabe que vamos a pecar? ¿Por qué Dios confía en nosotros si sabe que no somos perfectos? Porque en el proceso de la vida cristiana, antes de llegar a su presencia, Dios va a trabajar con nosotros. Dios va a ir moldeando nuestro carácter. ¿Vamos a obedecer? Yo creo que sí, vamos a desobedecer, vamos a obedecer, vamos a volver a desobedecer, vamos a volver a obedecer. De repente vamos a obedecer, obedecer, obedecer y de repente vamos a desobedecer. Y es un proceso en el que Dios nos tiene. Vea, Pablo nos ve como santos. Todas las cartas de Pablo hacen la referencia a los santos. Porque Pablo nos está viendo allá, ¿verdad? En el futuro. Pero el proceso para llegar allá al futuro es un proceso difícil para nosotros. Pero Dios lo conoce todo. Dios sabe todo. Dios sabe el proceso en el que estamos. Ahora, si yo entiendo que el proceso no va a ser fácil, entonces yo puedo tomar la decisión de decir, de todos modos, perdón por la expresión, hermano, me guste o no me guste, al final lo voy a terminar haciendo, mejor no sufro, mejor lo hago, ¿verdad? Pero a lo mejor haya alguien muy analítico en el grupo y diga, no, ¿por qué lo voy a hacer? Yo tengo que entender primero por qué hacerlo. Amén. Entiéndalo en el proceso, ¿verdad? Yo quizás en algún momento he pensado así. No, yo tengo que entender primero el proceso. Y he pagado mis consecuencias por querer entender el proceso, ¿verdad? A tal punto que en algunos momentos he dicho, Señor, ya no quiero entender el proceso, mejor lo voy a hacer. Porque de todos modos al final lo voy a terminar haciendo. Pero cada uno va a decidir. Jonás tenía un argumento bien claro, bien importante, ¿verdad? Bien fuerte para su vida. Yo no quiero ir porque ese pueblo es tan malo con mi pueblo. Ya lo vamos a ver más adelante. Jonás le dice a Dios, es que yo te conozco, Señor, y yo sé que si voy y predico tu palabra y ese pueblo se arrepiente, tú lo vas a perdonar. Entonces mejor no voy. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con más detalle. Jonás sabía, conocía a Dios. Y por eso mejor no voy, porque si ese pueblo se arrepiente, tú los vas a salvar. Y yo no quiero, esa es la expresión de Jonás, ¿verdad? No lo dice el texto, pero esa es la expresión de él. Yo no quiero que ese pueblo sea salvo. Por eso huye. ¿Verdad? Por eso huye, por su patriotismo. Está dispuesto a renunciar a la profesión de ser un profeta de Dios, ¿verdad? No. Bueno, si gustan, alguien que lea el capítulo 4, Jonás capítulo 4, versículo 2. Amén, hermano. Sí, ¿qué dice? Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vean los atributos de Dios. Ya puso qué es lo que nos va a pasar y dice, se arrepiente Dios del mal. Y Jonás le dice, es que yo sabía, Señor, yo sabía que si iba a predicar, esta gente se iba a arrepentir y tú los ibas a perdonar, ¿verdad? Ahora,
toda la situación en la mente de Jonás, ¿verdad? Por la cual él voluntariamente desobedece. Deliberar, su desobediencia es deliberada. No, no, yo no voy a obedecer, porque yo te conozco, Señor, ¿verdad? Yo te conozco y sé que va a pasar. Ahora, vamos a las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Que es parte del tema de esta clase. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? Del versículo 4 al versículo 17, estamos en el capítulo 1, encontramos la desobediencia. Se sube al barco, se va en el barco bien bonito, ¿verdad? De repente Dios levanta una gran tempestad y comienza la situación, ¿verdad? Y entonces se expone a gente que no tiene conocimiento de Dios a ser interrogados, ¿verdad? La amenaza de ser abogado, ¿verdad? Los días en el vientre del pez. Comienza Jonás a vivir una crisis física, en algún momento emocional, en algún momento espiritual, ¿verdad? Desobedecer al Señor, hermanos, siempre cuesta caro, siempre vamos a pagar la factura. Desobedecer a Dios, ¿verdad? Sea en el siglo primero, sea antes de Cristo o sea ahora en el siglo XXI. Mire, le voy a dejar de tarea si quiere. No lo vaya a hacer, por favor. Esta semana desobedezca a Dios voluntariamente. Y ahí hablamos el otro martes, ¿verdad? No lo vaya a hacer, porque las consecuencias, pues sí. Solo el que ha pagado facturas sabe lo complicado que es desobedecer a Dios. Y yo creo, ¿verdad? Hablo por mí mismo, pero a lo mejor todos los que estamos aquí en algún momento la hemos pagado caro, porque voluntariamente hemos decidido ser desobedientes. Pobre Jonás, ¿verdad? Pobre Jonás. Solo el hecho que lo agarren y lo tiren al mar a esa gran tempestad, ya lo vamos a leer la otra semana, ¿verdad? La angustia que Jonás vivió los 3 días adentro del pez. Ahora ya no tenía que caminar 500 kilómetros cuando Dios lo llamó por primera vez, porque hoy el pez lo fue a vomitar, dice el texto, más atrás todavía. Ahora parece que iban a ser 1000 kilómetros. El recorrido se le volvió doble, porque no hizo como Dios le había pedido que hiciera. Hermanos, todavía no hemos llegado a Nínive, ¿verdad? El trato es con Nínive, pero Dios, a través de su palabra, nos quiere mostrar que aún su profeta entra en juego la obediencia y la desobediencia. Y parece que el profeta también tiene derecho a desobedecer, pero parece también que Dios tiene derecho a permitir que las consecuencias lleguen. Entonces, ¿qué con nuestra vida? ¿Somos obedientes? ¿Somos desobedientes? Cada uno lo sabrá. Aquí no estamos para señalarnos. Aquí estamos para que cada uno medite en su corazón, en su mente y diga, bueno, ¿verdad? Probablemente lo que ahora estoy viviendo es la consecuencia de mi desobediencia. O probablemente usted está viviendo momentos difíciles, pero usted en su corazón y en su mente sabe y entiende que usted está siendo obediente a Dios. Y entonces usted dice, Señor, esto es por ser obediente, ¿verdad? Los tratos son totalmente diferentes. La expresión del sentimiento y del razonamiento es totalmente diferente, ¿verdad? Porque usted sabe por qué está viviendo como está viviendo. Si es por obediencia, hermano, amén, siga adelante, ¿verdad? Como Pablo, como los apóstoles, ¿verdad? Como podemos ver casos de personajes que por la obediencia sufrieron. Y hace una referencia, ¿verdad? Hebreos y un par de libros más en la Biblia, que qué va a pasar con aquellos que por la obediencia a Dios viven vituperios. Pero si es por desobediencia, hermanos, esta noche en este capítulo, ¿verdad? Hemos aprendido que Dios tiene misericordia, que Dios es clemente, tardo para la ira y que está dispuesto, lo acabamos de leer en el último versículo que leyó el hermano Raúl, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que Dios está dispuesto a perdonar, fuere cual fuera la situación, siempre y cuando haya arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Voy a parar aquí. Comentarios, hermano. Hermano, Sí, hermano Raúl.
Me llama la atención algo que pues quería comentar hace ratito, ¿Sí? porque acá en el versículo 2 dice que el Señor le envió la palabra y le dijo, levántate. Y en el versículo 3 dice que Jonás se levantó, pero se levantó no para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, sino para hacer lo contrario. Y esto me llama la atención porque si lo podemos aplicar a nuestra vida, muchas veces, quizás cuando Dios nos llama a servirle, probablemente acatamos el llamado de Dios, pero no hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, sino que muchas veces las queremos hacer a nuestra manera, a la manera en que nosotros creemos que es la correcta. Y a veces pienso que también ahí, hermano, entramos en un poco de desobediencia porque las cosas tenemos que entender que son a la manera de Dios y no como nosotros creemos. Entonces, de alguna manera, Jonás, él se levantó, el Señor le dijo, levántate y ve, pero él se levantó para hacer lo contrario a lo que Dios le había pedido. Entonces, yo pienso que ahí debemos de tener mucho cuidado, principalmente cuando somos llamados a servirle a Dios, porque creo que debemos en nuestra oración siempre tratar de entender muy claramente lo que Dios espera de nuestra vida, la manera en que nosotros debemos de servirle, cómo debemos de servirle, en qué área tenemos que servirle, porque pienso que Dios tiene cosas bien específicas para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de Jonás era bien clara la instrucción, ¿verdad? Que el Señor tenía que dar, claro, el proceso que nosotros seguimos para llegar a cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida, claro, Dios dentro del propósito, ahí Dios comienza a cambiar, a transformar algunas cosas en nuestra vida que de alguna manera van a servir para que nuestro servicio y el cumplimiento a través de la obediencia a lo que Dios nos ha mandado, lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Sí, sí. Ahora, probablemente muchos de los que están aquí en la clase no están sirviendo, ¿verdad? Pero están viviendo vidas obedientes al Señor, ¿verdad? O probablemente aquí muchos están sirviendo y están en desobediencia total. Entonces, el servir como que no es la clave, ¿verdad? Pero sí la obediencia y la desobediencia. No importa en la posición que cada uno se encuentre. Puede ser un servidor del Señor dentro de su congregación, obediente a Dios, ¿verdad? Como decía hace un momento, yo he conocido a muchos hermanos, buenos hermanos, obedientes al Señor, que su ministerio es limpiar las sillas en el templo y cualquiera puede decir, uy, vea, el ministerio del hermano, pero su vida es una vida ejemplar, vea, una vida de obediencia al Señor. Ahora, el servicio no va a definir qué clase de cristiano es, pero sí la obediencia va a definir qué clase de cristiano es delante de Dios, ¿verdad? Porque hay cristianos misioneros que podrían estar pasando situaciones difíciles, o hay cristianos, yo voy a ocupar esta palabra, ¿verdad? Espero no ser tan despectivo, un cristiano común y corriente, obediente al Señor, viviendo situaciones difíciles por esa misma obediencia al Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor tuvo la oportunidad de robar y dijo, no, robar es pecado, ¿verdad? A lo mejor tuvo la oportunidad de hacer un negocio ilícito y dice, no, porque esto no le agrada a Dios. Y entonces se quedó en la condición en la que está, pero con gozo, con paz, ¿verdad? Sabiendo que ha hecho la voluntad de Dios. O habrán otros, ¿verdad? Que, no, hombre, una vida bien bonita, ¿verdad? Y uno dice, yo quisiera ser como ese hermano. Ah, la Biblia nos dice, cuidado, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque lo que importa delante del Señor es nuestra obediencia, ¿verdad? Solo estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Que ahí de repente no tienen nada que ver con nosotros. ¿Alguien más? Gracias, hermano Raúl. Bueno, entonces ya tenemos el material. Si ustedes pueden leer la clase 3, ¿verdad? Son como 3, 4 páginas, una lectura bastante rápida. Léalo. Si ahí dice pensemos, si usted puede trabajar cada uno de esos pensemos, darle respuesta después de la lectura que le ha hecho, ¿verdad? Pues va a haber mayor conocimiento. Y si no, vengámonos a la clase, ¿verdad? Y hermanos, de verdad, si usted puede comentar todos los comentarios que han hecho mis hermanos, ¿verdad? También son bien importantes porque ahí aprendemos. No solamente es el manual probablemente solo sean letras, pero lo que el Señor habla en nuestras vidas y nosotros compartimos, ¿verdad? Ahí también hay enseñanza, ahí también hay algo que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos, ¿verdad? Y nosotros debemos de aprovecharlo. Así es que oremos. Padre, gracias esta noche por permitirnos hacer un repaso, Señor, de estos versículos. Muchas veces hemos leído este libro de Jonás y todavía quedan muchas dudas, Padre, pero qué bueno lo que esta noche tú nos has permitido aprender.
Ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo. Bendiciones a todos.